acompañan herramientas legales para superar la crisis económica en tiempos de pandemia. Y antes de empezar con la presentación, valga mucho sugerirles que cambien todos esos esquemas mentales y cómo nos hemos venido acostumbrando a desarrollar las cosas, porque bueno, particularmente a nosotros nos pasó un tema hace un tiempo, hace casi una semana que dictamos una conferencia, lo hicimos con base a unas circulares y a unos lineamientos que el gobierno nos había entregado. Sin embargo, al finalizar esa conferencia, sacaron una circular donde nos entregaban unas herramientas diferentes a las que con anterioridad habían brindado para implementar con nuestros trabajadores. Muy brevemente la resumiremos a lo largo de esa presentación con el fin de complementar la que anteriormente ya les habíamos hecho, y a los que no tuvieron la oportunidad de acompañarnos, los invito a que en nuestras redes sociales, que se las haremos llegar a través del chat, nos sigan y tengan la oportunidad de ver los 50 minutos de la anterior conferencia. Antes de cualquier cosa, pues reitero el agradecimiento que mi directora comercial les realizó por el tiempo que ustedes están invirtiendo para asegurar la superación de la crisis que actualmente enfrentamos y que está a punto de llegar. Por lo cual hemos preparado unas recomendaciones por sectores que garantizan altas probabilidades de superar la crisis económica que se aproxima. Y es importante en ese último punto hacer el siguiente comentario. Todos los sectores, el de la industria manotextil, el de los automotores, el de las empresas de transporte y demás, tienen unos requerimientos y unos lineamientos y obligaciones especiales ante esta situación. Por lo cual, si ya alguno de ustedes necesita un acompañamiento personalizado de acuerdo a la actividad económica en su industria, no duden en escribirnos a los correos que les dejaremos acá abajo en el chat, y con el mayor de los agrados vamos a proceder a entregarles una atención mucho más personalizada. Entonces, antes de iniciar, los invitamos a desconectarse de equipos móviles o distractores diferentes a los que están utilizando para acompañarnos el día de hoy en la conferencia, debido a que finalizando mi intervención abriremos un breve panel de preguntas donde todas las inquietudes pues, van a ser resueltas. Y por favor, compártanos acá en el chat el correo electrónico al cual quieren que nosotros le entreguemos esta presentación que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Entonces, luego de ese pequeño aparte, les tendré un regalo a todos los empresarios que nos acompañan el día de hoy y que se queden con nosotros hasta el final de la presentación. Entonces, se preguntarán quién es el que les habla el día de hoy. Mi nombre es Jairo González, mi especialidad es en Derecho Laboral y Seguridad Social. Tengo una trayectoria adquirida en la Corte Constitucional, en el cual fui auxiliar de la justicia. Posteriormente pasé a ser inspector de trabajo y en la actualidad me encuentro dirigiendo la firma Puello Abogados. Lo importante de destacar mi perfil es que ustedes tienen de la mano los diferentes sectores, tanto el público como el privado, condensado en un solo profesional que les va a abrir el pensamiento en cuanto a estos dos escenarios, quienes entregan las herramientas legales y quienes las implementamos. Entonces, la gran pregunta es qué aprenderán en esa conferencia. Entonces, el tema más importante o el tema macro de esa conferencia son las herramientas que usted fácilmente puede aplicar y que generan un respaldo enorme para superar la crisis económica que se avecina a causa de toda esta pandemia. Antes de iniciar, quisiera compartir con ustedes unos testimonios de unos clientes con los que hemos venido trabajando hace años, que resumen las características principales de nosotros como firma de abogados. Entonces, en unos breves 5 minuticos o 2 minuticos, les compartiré lo que dicen nuestros clientes de nosotros. Entonces, vamos a dejar acá de compartir esto para compartir la presentación de lo que dicen nuestros clientes
de nosotros. Me dicen, porfa, si los están escuchando. No, no se escucha nada, Jairo. Pero si están viendo. Sí. Ok, perfecto. No se escucha. ¿No se escucha? No. En todo momento ¿Ya? es esencial. Listo. Escogí por el portafolio de servicios que me ofrecían, por el respaldo en cuanto a la asignación de tiempo y por su disponibilidad de siempre estar presente, tanto para las dudas como para los procesos que la empresa llegara a requerir. Yo llevo trabajando con Puello Abogados cerca de 2 años. La experiencia la describiría como excelente. El apoyo que nos brinda Puello Abogados en todo momento es esencial para los procesos de la empresa. Hemos mejorado muchísimo los procesos de la organización en cuanto a temas laborales, despejado dudas, entonces la experiencia ha sido excelente. Bueno, los servicios empresariales que he tomado con Jairo básicamente han sido el apoyo a nivel laboral, en los procesos laborales, en la elaboración de contratos, procesos de descargos. También me ha dado apoyo en cuanto a procesos comerciales, por ejemplo, me ha apoyado en redacción de quejas, derechos de petición, acciones de tutela, en general en los procesos comerciales y laborales que hemos requerido como empresa. Lo que más destaco en cuanto al trabajo que he tenido con Puello Abogados es su apoyo permanente, la seguridad que nos brindan como clientes cada vez que nos emiten un concepto, en el sentido de que siempre sus conceptos son equitativos y en beneficio de la empresa. Apoyo permanente, seguridad, confianza, ética y equidad. Yo recomiendo Puello Abogados porque su portafolio de servicios es excelente, nos brindan tranquilidad y confianza en todo momento y pues es una alivio para cualquier empresa tener un respaldo permanente. Durante estos 3 años que hemos trabajado con Puello Abogados, ha sido muy gratificante para la compañía que en cada decisión que necesitemos tomar, realmente los encontremos a ellos como unos aliados estratégicos. Porque simplemente cada decisión que se toma a través de ellos o asesorado a través de ellos, siempre lo vemos y lo sentimos como una gran inversión que estamos haciendo para nuestra compañía. Los servicios empresariales que hemos tomado de Puello Abogados han sido laborales, comerciales y societarios. En el transcurso de este tiempo, hemos contado con los servicios profesionales de Puello Abogados con respecto a temas laborales, societarios y comerciales, teniendo siempre una gran respuesta y eficacia con cada uno de ellos. Honestidad, tranquilidad, ética profesional, agilidad e inversión. Te invito a que confíes en Puello Abogados. Mi empresa lo hizo y simplemente lo que podemos decir y garantizar es que son las personas coherentes y son las personas que siempre has buscado, que te dan tranquilidad y cada uno de los casos, a todo nivel, laboral, comercial, societario, vas a encontrar un apoyo, una efectividad y una tranquilidad. Yo te invito a que te dediques a tu gerencia, a que estructures innovación, a que garanticemos empleo y a que demos estabilidad a cada uno de nuestros colaboradores. El resto, déjaselo a Puello Abogados. Con ellos puedes contar y tienes plena tranquilidad. En mi búsqueda por una... Listo. Entonces, luego de haberles mostrado lo que algunos clientes mencionan de nosotros y acerca de nuestros servicios, entremos entonces en materia sobre los retos para reactivar la actividad económica de su empresa. ¿Y por qué digo retos? Porque de hecho para nosotros como firma de abogados también ha sido un reto el estar monitoreando constantemente los cambios
normativos que se han presentado en torno a esta situación, y particularmente para mí ha sido un agrado el ver que de manera desafortunada, a causa de esa pandemia, se han visto las entidades gubernamentales obligadas a establecer cambios y modificaciones que honestamente, por lo menos en materia laboral, se encontraban en mora. Entonces, evidentemente, las compañías tienen demasiadas dudas respecto a los protocolos de bioseguridad que deben de implementar. Para las empresas que se encuentran ubicadas en Bogotá, deben de saber qué es el plan de movilidad segura establecido por la alcaldesa. Y si en su empresa existen casos positivos de COVID-19, ¿conocen ustedes las consecuencias legales que esto les generaría? ¿Desea la mejor alternativa para su empresa en tiempos del COVID-19? Entonces, entrando en materia sobre las ayudas económicas para el pago de nómina o para los alivios que el gobierno ha establecido, sabemos que recientemente salió el miércoles pasado un anuncio por parte del presidente de la República, el cual anuncia o indica o socializa que el gobierno nacional para las próximas quincenas va a auspiciar o a patrocinar el 40% del salario de las nóminas de las compañías, es decir, 350,000 pesos para que las empresas que demuestren una reducción en su facturación o ventas del mínimo el 20% puedan tener un alivio bajo la garantía de mantener sus puestos de trabajo. Entonces, a esas preguntas que yo he preparado, que han sido las que nuestra mayor parte de clientes nos ha consultado y se las vamos a responder a lo largo de esta presentación, es ¿cómo demuestro esa reducción? Pues sencillo. Estamos en lo que anunció el presidente indica lo siguiente, que la comparación entre la nómina que usted está manejando junto a la facturación o venta que está manejando este año tiene que ser comparada con la de abril del año pasado a través de una certificación de un contador que logre respaldar esa falta de dinero o esa falta de recursos, y posteriormente con esa certificación en el cual se compare abril 2019 y abril 2020 y que esa comparación lleve a concluir que mi empresa ha tenido una disminución en el 20% o hasta el del 20% de su facturación o de sus ventas, ya es el cumplimiento del requisito inicial para poder acceder a ese apoyo por parte del gobierno. Entonces, otra pregunta que nos han hecho de manera frecuente solamente para el pago de las nóminas, acá le decimos a ustedes que nos acompañan el día de hoy, no, porque esos pagos, y lo ha indicado el secretario de Planeación Distrital, que esos pagos pueden ser dispuestos para otros factores que hayan afectado a las compañías siempre y cuando las empresas cumplan con un requisito. ¿Y ese requisito cuál es? Que las empresas tengan un fondo de empleados y que logren demostrar que pueden cubrir durante unos 3 o 4 meses esa nómina sin la ayuda del gobierno. Entonces, al recibir ese auxilio de 350,000 pesos aproximadamente por cada trabajador y demostrando las empresas que tienen un fondo para garantizar la estabilidad y los ingresos de los trabajadores, esa ayuda que las compañías reciban inicialmente está prevista para pagar la nómina, pero también se ha anunciado que esos 350,000 pesos por cada trabajador pueden ser dispuestos para pagar arriendos o para cancelarle a proveedores con los cuales mi compañía se ha visto afectada porque no ha facturado y se le ha reducido su facturación mínimo en un 20%. Entonces, si yo como empresa demuestro que cuento con el respaldo para garantizarle a mis trabajadores su salario, puedo disponer de esta ayuda que el gobierno me está entregando para pagar arriendos atrasados, para pagar carteras que tenga pendientes u otro tipo de factores que permitan impulsar el desarrollo económico de cada compañía. Entonces, otra de las preguntas es, ¿solo para empleados que ganen un salario mínimo? La respuesta es no, porque si yo cuento con una planta administrativa que se gana 1.100.000, 1.200.000, 2 millones, gerentes o coordinadores que se ganan 3, 4, 5 millones de pesos, el auxilio se calcula ese 40% del salario mínimo.
Pero si yo tengo dificultad para pagarle a mi contador que se gana 3 millones de pesos mensuales, el gobierno para el puesto de mi contador me apoya con esos mismos 350.000 pesos. Entonces, ¿a dónde debo radicar la solicitud? Inicialmente, las empresas que accedan o que quieran pretender acceder a este beneficio lo harán a través de un mecanismo o de una respuesta que más abajo daré a otra pregunta. Sin embargo, es importante recalcar o mencionarles a ustedes que aún no se ha expedido el decreto que fija los lineamientos bajo los cuales las compañías van a acceder a ese tipo de beneficios. Sin embargo, usamos como soporte la información oficial entregada por el secretario de Planeación y Desarrollo, que entrega un marco general sobre cómo está compuesta esta ayuda. Posterior a esa presentación, si sale el día de hoy o el día de mañana o en el transcurso de estos días, esta reglamentación, lo invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales y ahí, tan pronto logremos organizar bien unas pautas claras, se las haremos saber. Entonces, siguiendo con las preguntas que nos han realizado en torno a esta ayuda, tenemos el tema de quién va a certificar la reducción. Pues bien, las empresas tienen o un contador o un auditor interno o externo que pueda comprobar y respaldar que mi empresa ha tenido una reducción de mínimo el 20% en sus ventas en el mes de abril comparado con abril del 2018. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué es tener en regla la pila? Pues la planilla integrada de liquidación y aportes es una herramienta que las empresas utilizan precisamente para liquidar los aportes y va a ser la herramienta base sobre la cual las compañías van a poder demostrar que mantuvieron su planta de personal y poder acceder a este beneficio o subsidio que el gobierno está anunciando. Ahora, otra de las preguntas que se han generado es si la empresa desvinculó, terminó contratos, otorgó vacaciones anticipadas, licencias remuneradas o parcial o no remuneradas, ¿puedo aplicar al apoyo? La respuesta a esta pregunta es sí puede aplicar la empresa a este apoyo. ¿Por qué? Porque este auxilio o la entrega de esta ayuda por parte del gobierno no depende si yo disminuí o aumenté o saqué a mi trabajador de vacaciones. Depende inicialmente de la reducción en mis ventas como empresario y también depende de que como empresa yo haya mantenido los puestos de trabajo de cada uno de esos trabajadores. Por lo cual, si en la planilla con la que liquido aportes, que es esta que señalo en la pregunta anterior, yo logro demostrar que he mantenido mi planta de personal o parte de mi planta de personal vinculada, esos trabajadores que se mantengan vinculados van a ser los que en su salario van a poder recibir ese apoyo que el gobierno nacional ha anunciado. Y otro punto a tener en cuenta para las compañías es que este auxilio o este apoyo va a estar respaldando las nóminas o 6 quincenas que se traducen a 3 meses de la actividad desde que se expida el decreto. Pero también se ha anunciado que afectará a favor o que generará un respaldo a las empresas en la quincena de mayo, en la de junio y en la de julio, que serían los 3 meses que el gobierno anunció para la entrega de estas ayudas. Ahora bien, otro de los puntos, y pasando ya sobre esta ayuda económica, resaltamos en la presentación anterior otras alternativas que las empresas o que recomendamos a las empresas entregar a sus trabajadores. Entonces, reitero mi invitación a que en redes sociales puedan acceder a esta conferencia que dictamos hace un par de semanas. Entonces, las alternativas con los trabajadores, y precisamente esa mañana una cliente me preguntaba, Jairo, me encuentro pues obviamente abrumada porque no quiero, esta cliente se encuentra dentro de las excepciones y a partir del lunes puede ingresar nuevamente a laborar. Entonces ella me decía, mi planta de personal yo no la quiero exponer, pero también tengo que hacer unas mejoras de infraestructura o adecuación de puestos de trabajo. Entonces me queda más fácil
decirle a mi contador, decirle a quien me gestiona cartera, decirle al auxiliar de compras que no vayan, pero tengo un miedo y es que no me sean productivos desde su casa. Entonces, yo le respondía esta consulta que me hizo esta mañana de la siguiente manera. Pues resulta que el hecho de que las empresas dispongan a sus trabajadores para que desarrollen trabajo en casa no limita la facultad que las empresas tienen de sancionar a los trabajadores. Es decir, que si yo le entrego a mi trabajador una responsabilidad de hacer ciertas labores durante una semana desde su casa, ese trabajador me debe responder como empresa como si estuviera asistiendo al puesto de trabajo en las instalaciones de mi compañía. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta que el hecho de que sus trabajadores se encuentren desarrollando trabajo en casa no limita la facultad de sancionarlos, pues precisamente por ese incumplimiento de funciones. Ahora, si de estas medidas que adopte la empresa, siempre las tengo que negociar o concertar con los trabajadores o puedo imponer algunas, que es esta pregunta que les formulo en esa parte de acá. Efectivamente, sí se pueden imponer algunas reducciones o algunos cambios, porque resulta que, bueno, la operación de quien me maneja la cartera, del auxiliar contable que me maneja la cartera en mi empresa, ha estado reducida en un 15 o en un 20% y yo puedo demostrar que ese auxiliar contable no está pudiendo gestionar la cartera que mi empresa tiene a favor debido a que las empresas a las que yo les he prestado servicios se encuentran cerradas. Entonces no contestan, no pagan y pues no hay manera de generar ese contacto entre la empresa que me debe y la auxiliar contable que me gestiona el cobro de cartera. Entonces, en este último punto, la empresa cuenta con las bases demostrables. Yo puedo demostrar como empresa que mi auxiliar contable o que la persona encargada de gestionar mi cartera no se encuentra desarrollando las actividades que normalmente desarrollaba. Entonces, si yo de manera objetiva como empresa puedo demostrar esa disminución de funciones, en la misma proporción de esa disminución de funciones también puedo disminuir el salario de ese auxiliar. Obviamente y de manera pues muy clara, lo que todos queremos es llegar a un acuerdo mutuo. Sin embargo, existen trabajadores que son muy negados a este tipo de negociaciones y es precisamente en ese momento donde la facultad subordinante de la compañía presta un papel muy importante y muy fundamental. Entonces, las causas objetivas como la que le acabo de mencionar en este ejemplo para disminuir los salarios no son sancionadas. Lo que sí es sancionado es que yo como empresa le mantenga la misma carga a ese auxiliar, le mantenga la misma exigencia y le reduzca el salario, afectando pues evidentemente tanto los intereses de esa trabajadora como pues su salud emocional al estar exigiendo la misma cantidad de trabajo por una remuneración distinta. En este último punto, valga comentar que esas reducciones no pueden afectar lo equivalente al salario mínimo legal mensual vigente, con la excepción que de pronto se imponga una medida de medio tiempo. Entonces, en ese orden de ideas y retomando lo dicho hasta acá, a futuro, ¿puedo cobrar los dineros pagados a mi trabajador por licencia total o parcialmente remunerada? Para responder esa parte es importante que nosotros tengamos en cuenta algo, y es que en una relación laboral existen dos partes, la empresa que contrata y el trabajador que brinda su mano de obra. Entonces, al existir estas dos partes dentro del contrato, se debe dejar claridad de lo siguiente. Si yo como empresa pago un tiempo en el cual mi trabajador no está yendo a trabajar porque se llegó a un acuerdo de una licencia parcialmente remunerada, este trabajador puede a mi empresa devolverle o autorizando una
disminución en sus horas extras o en su trabajo suplementario, luego que pueda volver a trabajar, ese trabajador puede aceptar que la empresa le deduzca ese $1.000.000 que le reconoció durante el tiempo en el que estuvo en una licencia parcialmente remunerada. Coloquemos un ejemplo para mayor practicidad. Si como empresa me encuentro en el escenario, si como empresa me encuentro en el siguiente escenario, extendieron la calamidad o extendieron el tiempo de aislamiento obligatorio, y yo no quiero prescindir de un cargo que es indispensable para la operación de mi compañía. Es decir, yo quiero mantener a ese operario, pero tampoco tengo el dinero, o si lo tengo para disponer, debo de garantizar de que ese operario me retorne a mí ese dinero. Entonces, simple y sencillo, se llega a un acuerdo con ese trabajador. Entonces, si el gobierno dice, o para mi empresa no autoriza que yo puedo comenzar a laborar, entonces, a partir del 11 de mayo y hasta el 30 de mayo, yo le voy a conceder a mi trabajador una licencia parcialmente remunerada. Si ese trabajador se gana $2.000.000, le voy a remunerar el 50%. Entonces, yo estoy cumpliendo con mi obligación como empresa de pagar el salario, pero ese trabajador no está prestando su mano de obra. Entonces, esas dos partes del contrato no están figurando, sino que la empresa es la que tiene la carga económica y la que cumple con el pago parcial de ese salario. Entonces, ese $1.000.000 que yo le pagué a mi trabajador desde el 11 de mayo y hasta el 30 de mayo, mi empresa no lo puede perder. Entonces, a través de un convenio, de una negociación o de un acuerdo, yo puedo llegar al arreglo con mi trabajador de que ese $1.000.000 que yo le estuve pagando y que él no estuvo prestando su mano de obra, luego que se revincule o luego que se reactiven las actividades de mi compañía y que requiera de ese trabajador, él o me recupera el tiempo o en su defecto autoriza que yo como empresa le deduzca los valores por trabajo suplementario. Y esto, aclaro, porque en realidad es una alternativa que yo jamás antes de esa pandemia había ofrecido a las compañías. Sin embargo, es importante que nos saquemos de la cabeza que el modelo legal sobre el que nuestra compañía ha venido desarrollándose va a ser igual al que vamos a poder implementar tan pronto autoricen a nuestra empresa a volver a sus labores, porque ese tipo de alternativas en los 10 años que llevo, tanto en el sector público como en el sector privado, jamás las había visto implementar en ninguna compañía. Entonces, continuando con la presentación, pasemos a el segundo punto, y es, normalmente nosotros como empresa estamos acostumbrados, y precisamente a eso obedece este comentario que yo les estoy haciendo. Normalmente nosotros como compañía estamos acostumbrados a ver a nuestro trabajador en el sitio o puesto de trabajo. Entonces, por ese último comentario de que no se van a seguir desarrollando las cosas como veníamos estado acostumbrando normalmente, es este punto con los trabajadores. Si yo tengo a una directora comercial, si tengo a un encargado de compras, puedo implementar o puedo revisar la posibilidad de cambiar ese esquema de contratación. Me explico. Si yo tengo a esta directora comercial, para colocar un ejemplo, bajo un contrato laboral y yo le estoy exigiendo que venga a las 8 de la mañana y que se vaya a las 5 de la tarde para que cumpla con las 48 horas semanales por las que yo como empresa le estoy pagando, pues resulta que nosotros como empresarios estamos acostumbrados a ver al trabajador sentado brindando las labores, pero resulta que de esas 8 horas diarias que el trabajador se encuentra en mi compañía, 15 minutos son para aprender el computador, otros 15 minutos son para hablar con el compañero de cómo estuvo el fin de semana, de qué tal estuvo la novela, de en qué capítulo va en la serie de Netflix, y terminamos, porque pues son estudios que la Organización Internacional del Trabajo ha establecido en Latinoamérica, los trabajadores de las 8 de la jornada
completa que cumplen solo prestan la mitad de la labor efectivamente contratada. Entonces, la invitación que yo hago es dinamizar los esquemas de contratación de las empresas. Y, por ejemplo, si yo tengo una directora comercial que a través de un celular y que con una buena conexión a Internet puede entregarme el seguimiento de mis clientes, de mis bases de datos y de todo lo que a mi operación corresponde, yo le digo, perfecto, firmemos un contrato de prestación de servicios donde sus obligaciones son garantizarme un flujo de clientes mensuales equivalente al 70% de las bases de datos que maneje la compañía. Entonces, me dispones 4 horas para que me brindes los servicios y no te coloco la limitación de que puedas contratar con otra empresa. Pero entonces aquí viene un tema y es ese interés, esos intereses o ese conflicto de intereses entre la empresa y ese trabajador. Entonces, la respuesta es, existen herramientas legales para que las compañías puedan limitar este tipo de contratación. Evidentemente, yo como firma de abogados no puedo permitirle a mi directora comercial que siga desarrollando labores comerciales para otras firmas de abogados porque ahí existe un conflicto de intereses. Pero si, por ejemplo, yo establezco ese modelo de contrato por prestación de servicios con mi directora comercial, ella perfectamente puede prestarle sus labores comerciales a una empresa de seguros, a una empresa de carros, y con este tipo de esquemas acostumbramos a los trabajadores a que no vendan mano de obra, sino que vendan servicios, y garantizamos que las 4 horas o las 3 horas que esa trabajadora le presta a mi compañía sean 4 horas en las que esté enfocada única y exclusivamente en cumplir las responsabilidades y los objetivos de su contratación. Entonces, con esto les extiendo la invitación que revisemos los esquemas de contratación y reevaluemos cada uno de los puestos de trabajo. Y esto no es una sugerencia a capricho de nosotros como firma de abogados. Esto es una sugerencia a que se cambie esa mentalidad y a que se cambie ese chip con el que normalmente hemos venido acostumbrándonos a desarrollar nuestras relaciones laborales. Porque lo único cierto que tenemos ahorita es que todo en lo que veníamos estado acostumbrándonos a desarrollar como empresa va a cambiar y que la inversión que las empresas tienen que hacer a partir de ahora es demasiado elevada, porque de hecho dentro del presupuesto anual de cada compañía no se encontraba tener que invertir diariamente en una cantidad indeterminada de elementos de protección personal que se deben de entregar a raíz de esta situación. Entonces, ese es otro de los consejos que les entregamos el día de hoy a los empresarios, el cambiar o reevaluar esos esquemas o modelos de contratación. Entonces, pasando al tema de prevención de riesgos, los soportes documentales que su compañía establezca y en los que queden reflejados todos y cada uno de los protocolos adoptados en el marco de esta emergencia no van a sobrar. Es decir, que si usted tiene a un proveedor de servicios o tiene a un abogado o tiene a un contador brindándole servicios una vez a la semana, debe de haber un documento soporte en el cual su empresa obligue a este contratista a que respete los protocolos de seguridad. Y esto va a servir para que su empresa, o si en su empresa llega a haber un brote de el COVID-19, usted pueda demostrar la buena diligencia como empresa y poder salvar su responsabilidad ante esta situación. Ahora, siguiendo con los soportes documentales, lo más probable es que las empresas hayan establecido por medio de en miedo de la misma situación, hayan establecido ciertos acuerdos que tan pronto se reactiven labores, se deriven en una demanda laboral o en un requerimiento del Ministerio de Trabajo. Y lo digo con tal seguridad porque ya conozco clientes a los que le han llegado los requerimientos del Ministerio de Trabajo. Y estos últimos requerimientos, la multa más bajita creo que son como de 4.900 millones de pesos por haber violado los derechos de los trabajadores. Entonces, este punto y el trabajar de la mano con los contadores
juega un factor muy importante. Para poder salvar las responsabilidades de las empresas que hayan, por miedo, por incertidumbre, adoptado situaciones que coloquen en riesgo los intereses del trabajador, los estados financieros de las empresas, desde el inicio y hasta cuando termine la emergencia económica, juegan un papel fundamental para salvar las responsabilidades de las compañías que hayan establecido ciertas herramientas o ciertas decisiones por fuera de lo permitido. Entonces, en lo que se vea con cumplir, en lo que quede reflejado la imposibilidad de cumplir con las obligaciones. Y esto no es solamente con los trabajadores, pues resulta que mi empresa se ha visto involucrada en el incumplimiento con los proveedores. Pero si yo demuestro a través de mis estados financieros que mi empresa no tenía forma de pagar, pues evidentemente eso disminuiría la responsabilidad ante un eventual litigio, ante una eventual demanda o ante una eventual investigación por parte del Ministerio de Trabajo. Entonces, otro de los elementos que toca tener muy en cuenta para ese tema de prevención de riesgos es la realización de encuestas familiares, porque si bien yo garantizo que mi trabajador no se encuentre en exposición mientras esté desarrollando las actividades en mi empresa, pues no es menos cierto que ese trabajador en su familia o con el entorno en el que se desenvuelva también está expuesto a unos factores de riesgos. Esos factores de riesgo deben de estar bien formalizados dentro de los protocolos de seguridad a través de la realización de encuestas familiares. Y otro consejo que entregamos es evitar el trabajo presencial de mujeres en estado de embarazo y de adultos mayores de 60 años porque estos se encuentran con un mayor riesgo de contaminación. Ahora, diferente a todo este tema laboral que hemos mencionado a lo largo de esta conferencia, también tenemos pues otros factores u otros alivios económicos que el gobierno ha establecido. Esos son, por ejemplo, en temas de arriendo. Entonces, las empresas que desde el 15 de abril y hasta el 30 de junio no hayan podido pagar sus arriendos, tengan presente que no tendrán un cobro de intereses por mora en cuanto a ese no pago que se desarrolló desde el 15 de abril y hasta el 30 de junio. Y también tengan presente que desde que comenzó esta situación, acciones como procesos del desalojo de sus empresas o de donde funciona su negocio están suspendidos hasta el 30 de junio. Y lo más probable es que todo este tipo de medidas o de suspensiones se vayan extendiendo en el tiempo porque pues este tema, yo no soy médico, pero pues, no creo que sea superable de una manera muy pronta. Entonces, el tema de productos y servicios. Acá hay un factor muy importante y es los cambios en las tarifas deberán ser concertados. Es decir, que si yo cuadré antes de que comenzara la pandemia o antes que comenzara el aislamiento o suspensión de mis actividades, cuadré con un proveedor el suministro de mercancías, pero me veo imposibilitado a cumplir con esa entrega porque me obligaron a aceptar. Esos cambios tienen que ser concertados. Es decir, que yo como empresa no puedo imponer o no puedo sencillamente enviar un comunicado indicando que a través o que a causa de la emergencia económica pues no he podido cumplir y voy a subir los precios. Ahora, en el tema de la contratación, revisar todas las condiciones contractuales y el alcance de cada uno de los acuerdos. Recordemos, y acá me permito hacer énfasis, recordemos que esta situación, pues tarde o temprano va a terminar pasando, pero la garantía de que su empresa pueda seguir funcionando luego que se encuentre la vacuna y luego que podamos volver, entre comillas, a la normalidad, radica en que usted como empresario debe de evaluar todos estos escenarios para disminuir el impacto económico negativo en su empresa. Entonces, continuando con el tema de los protocolos de bioseguridad, resaltemos que cada sector y cada subsector cuenta con unas normas y requisitos especiales para establecer. En este punto, nuestra recomendación principal es que con el apoyo de las ARL y los encargados del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, adapten la actividad económica de su compañía
a los procedimientos especiales que puedan verse afectados en su empresa. ¿Por qué hago este comentario? Porque resulta que las mismas ARL han sacado diferentes protocolos de bioseguridad para cada uno de los sectores. Y es indispensable entonces que cada una de las empresas o de las industrias adapte estos protocolos de seguridad, de bioseguridad a las exigencias de cada una de las actividades económicas. Y ya les voy a mencionar la razón por la que no es si la empresa quiere o si tiene los recursos para implementar todos estos protocolos. Es preferible entonces que no se reactiven las actividades de su empresa. Así el gobierno lo autorice si usted no cuenta con las posibilidades de garantizar un buen protocolo de bioseguridad, y ya en un instante les voy a explicar por qué. Entonces, la pregunta macro para todos los empresarios que nos acompañan el día de hoy es si se encuentran preparados para retomar las labores, si han calculado los sobrecostos que su empresa tendrá a causa de todos estos elementos que se desecharán cada determinada cantidad de tiempo en un día. ¿Usted cuenta con responsabilidad por ese incumplimiento? Pues la respuesta es sí, y por eso es importante adaptar todos estos protocolos a las necesidades o a los lineamientos que las ARL han establecido, porque existe una responsabilidad penal para el representante legal de la empresa que incumpla con ese tipo de protocolos. Esa responsabilidad va entre 4 y 8 años de prisión por no haber adoptado los protocolos necesarios de bioseguridad para garantizar el respaldo y la salud de sus colaboradores. Ahora bien, ¿me pueden imponer una multa o demanda laboral? Pues acá la respuesta es sí. Resulta que lo que menos debe de preocuparse la compañía es por una demanda laboral, por una liquidación o por la falta de pago en determinado factor de una liquidación. De lo que sí debe preocuparse la empresa es de un concepto que establece el Código Sustantivo del Trabajo, y es la culpa patronal. Por eso yo les decía, si no se encuentran en disposición de adoptar estos protocolos de bioseguridad, lo más recomendable es que hasta tanto no cuenten o con un crédito o con el abastecimiento de estos materiales, les recomiendo que mejor no entren a operar, porque si el COVID-19 no quebró su empresa, muy seguramente una demanda por responsabilidad patronal sí lo puede hacer. Y es una demanda que es de muy poco uso, o por lo menos antes de esta emergencia era de muy poco uso. De hecho, yo en mis 10 años de experiencia únicamente he impulsado una sola demanda por culpa patronal, y son demandas bastante cuantiosas. Son demandas donde las pretensiones pueden ser entre unos 300, 400, 500 millones de pesos, e inclusive un poco más. Entonces, por eso es mi recomendación: aceptar que estamos ante una época de cambio, aceptar que nos han establecido normas excepcionales. Y aquí quiero hacer un comentario. Yo, finalizando la conferencia pasada, tan pronto finalicé esa conferencia, me entré a la página del Ministerio de Trabajo y había salido la circular 33, en el cual había establecido diferentes herramientas, no distintas, pero sí con un sentido diferente a las que a través de la circular 21 y 22 les habían entregado a las empresas. Entonces, son situaciones excepcionales que nunca se habían visto, que no se tenía un soporte real de que pudiera suceder, y esa es la importancia de contar con un equipo de profesionales que se encuentre constantemente monitoreando estos cambios. Entonces, continuando con la presentación, tenemos lo que les mencionaba ahorita. Jairo. Señora. Jairo. Dime. ¿Me escuchan? Jairo, no se escucha. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿No me escuchan? No, se cortó un poco. Comienza nuevamente cuando
dijiste que la última conferencia tú, cuando terminaste, viste los decretos. Ahí quedaste. Listo. Por lo Gracias. menos yo, porque estaba un poco, se está moviendo el internet, está un poco fallando. Perfecto. Sí, entonces, ¿ya me escuchan bien? Sí. ¿Me escuchan? Sí, señor. Listo. Entonces, gracias. Yo les comentaba, es indispensable que su empresa, bien sea un abogado o bien sea un profesional, que le haga seguimiento constante a todos estos cambios que se están presentando alrededor de esta emergencia, porque a mí particularmente me pasó y fue algo muy chistoso. Mi madre dice casa de herrero, asadón o cuchillo de palo. Entonces, yo finalizo esa conferencia pasada y tan pronto finalicé esa conferencia, reviso mi celular, entro a la página del Ministerio de Trabajo y resulta que habían sacado una nueva circular que entregaba unos lineamientos en un sentido diferente a los que habían entregado en el mes de marzo para que las empresas implementaran. Entonces, ahí radica la importancia de atender a ese comentario que yo les hago, y es estar constantemente monitoreando las acciones que su empresa puede implementar, porque, como lo mencioné en la presentación pasada o en la diapositiva pasada, el representante legal de estas empresas puede tener una sanción que lo prive de su libertad hasta de 8 años de prisión, puede tener demandas por culpa patronal y otros conceptos en materia laboral. Entonces, la pregunta que yo les puedo hacer ahorita a los empresarios que nos acompañan el día de hoy es, ¿había usted previsto estos escenarios antes mencionados? ¿Tenía claro los riesgos y retos que enfrenta su compañía? Lo recomendable, evidentemente, como lo reiteré hace poco tiempo, es que contrate el apoyo de expertos. Y al estar ante una situación sin ningún tipo de precedentes y al estar regida por unas normas especiales, son de un cuidado y de una implementación que solamente un profesional lo puede garantizar. Entonces, si bien cualquier profesional en derecho, y ahí es donde nosotros tenemos ese sello distintivo como firma de abogados que asesora empresas, cualquier profesional en derecho puede facilitarle conocimientos a usted y a su empresa, apoyar las gestiones de su compañía, pero solo nuestro staff de abogados entiende que las circunstancias actuales cambian por completo el marco en que los empresarios y sus compañías habían estado acostumbrados a operar. Entonces resulta necesario y sobre todo obligatorio actualizar el desarrollo de su empresa a la luz de los cambios sociales a causa del coronavirus, porque la dinámica social lo exige y nos obliga a cambiar. Entonces, acá los empresarios compartirán conmigo el siguiente comentario. Tengo la necesidad de contratar los servicios de un profesional, pero no cuento con los recursos en ese momento para disponer la contratación de un profesional que me apoye en estas gestiones. Entonces, acá la respuesta o la inquietud que les quiero generar es, de las decisiones que tome el día de hoy, dependen los resultados que su empresa tenga el día de mañana. Con esta información que les hemos entregado el día de hoy, ya las empresas o los empresarios que nos acompañan cuentan con herramientas suficientes para implementar y garantizar la estabilidad de sus compañías. Por eso reiterábamos al inicio, déjenos por favor su correo electrónico. Esta presentación se la vamos a hacer llegar a sus emails. Y la pregunta grande es, ¿qué debo hacer ahora? ¿Debo contratar un experto? Pues la sugerencia es sí, aunque como lo dije en la presentación anterior, con lo que les he compartido y mencionado a grandes rasgos, ya ustedes pueden implementarlos de manera independiente. Documentar todo, sí se debe hacer. Todo documento, aunque parezca inadecuado, aunque parezca que sobra, puede ser el elemento que determine que le impongan o no una multa bastante elevada, o que inclusive sancionen con cierre a su empresa, o que inclusive deriven en una reclamación de tipo penal.
Si realizo algo no acorde a la norma o si lo he hecho con anterioridad, ¿lo puedo corregir ya? La respuesta es sí. Estamos aún a tiempo de cambiar todos esos esquemas que dentro del buen uso de la razón determinemos que pues no tuvimos que haberlos implementado. Ir previniendo, correcto. Entonces, prevenir los escenarios cercanos, como lo que les mencionaba de poder cambiar la modalidad de contratación, o sea, poder enseñarle a sus trabajadores que le vendan a su empresa servicios. Claro que eso requiere otras estrategias y otros esquemas de negocio diferentes, pero pues puede ser una estrategia o puede ser una alternativa que pueden ir revisando de manera progresiva. Establecer protocolos de cuidado personal, sí, sí y sí, porque de hecho no es ni siquiera la economía de las empresas, no es ni siquiera la estabilidad de los trabajadores. O sea, yo como empresario, como director de firma, también pues me encuentro con esa limitación mental que pues el tener en mi oficina de abogados a mi directora comercial, a mi abogado junior y a los otros socios de la firma, pues va a ser un factor de riesgo para mí y para mi entorno y sobre todo para mi familia. Entonces, es el miedo que tenemos también a nivel personal y aceptar que como se van a desarrollar las labores en su empresa, no van a ser siquiera cercanas a como estaba acostumbrado a implementarlas o a desarrollarlas. Usted y su compañía dependen de qué tan rápido acepte el cambio en cuanto a cómo veníamos acostumbrados a desarrollar nuestras labores. Entonces, acá tenemos algo muy breve y es qué les podemos ofrecer nosotros como firma de abogados. Entonces, los empresarios tienen ahorita un dilema bastante grande y es o garantizo que las estrategias que implemente sean desarrolladas por un profesional y le pago a este profesional o en su defecto no le pago a este profesional, establezco lo que yo considere y mantengo mi nómina. Nosotros hemos decidido reunir esas dos necesidades en una sola. Entonces, acá viene tres puntos que queremos muy brevemente que usted lo tenga muy presente respecto a si desea contratar los servicios de nosotros. Las asesorías y los acompañamientos permanentes los estamos entregando con un costo de inversión bastante representativo. Mientras ustedes como cliente y nosotros como firma generamos como ese acercamiento o hacemos ese reconocimiento entre ustedes como clientes y nosotros como empresa, nosotros le garantizamos un periodo de gracia de 3 meses. Por ejemplo, si usted se interesa por los servicios, pero necesita mantener su nómina completa, pero también quiere contratar los servicios de un abogado o de una firma que garantice que las acciones que implemente el día de hoy no representen un riesgo mañana, nosotros le entregamos un periodo de gracia de 3 meses en los cuales, si normalmente cobrábamos por una asesoría telefónica X cantidad de dinero, durante esos próximos 3 meses vamos a cobrarle, y ni siquiera cobrarle, vamos a colocar un valor para que ustedes inviertan en nosotros equivalente al 50% de lo que normalmente hubiéramos cobrado en un tiempo distinto a este que estamos viviendo el día de hoy. Entonces son 3 meses en los cuales si una asesoría telefónica o dependiendo de la planta de personal, una empresa que maneja quizás unos 20, 30, 35 trabajadores y necesitan un acompañamiento muy especial y muy puntual en temas laborales, si normalmente cobrábamos 4 salarios mínimos o 2 salarios mínimos o 3 salarios mínimos, qué sé yo, durante 3 meses no vamos a cobrar. Si cobrábamos por un servicio 2 salarios, durante 3 meses vamos a cobrar apenas un solo salario. Y eso no quiere decir que vayamos a disminuir ni nuestra calidad, ni las alternativas y el apersonamiento que le ejercemos a cada uno de ustedes como empresarios. Porque nosotros, como firma de abogados, pues nos garantizamos. Señora, dime, ¿me escuchan? Una pausa, doctor. Dime. Es que se está cortando nuevamente. ¿Ya?
Sí, ¿ya me escuchan todos? Retoma nuevamente. ¿Hasta qué punto se escuchó, Cris? Nos estabas que se corta un poco. No, dime. prosigue, sí. Listo. Entonces, como les mencionaba, si normalmente en nuestra firma se cobraba un salario mínimo por una asesoría telefónica, en el marco de esa emergencia vamos a cobrar el 50% de lo que por lo general veníamos cobrando durante un periodo de 3 meses. Entonces, eso lo hacemos con la misma calidad y con el mismo soporte que nos caracteriza como firma de profesionales, manteniendo un acompañamiento y buen servicio de manera constante. Entonces, si desean, podemos abrir un breve panel de preguntas. Ya estamos a punto de finalizar esa conferencia. Entonces, por favor, Cris, si has alcanzado a recopilar información o dudas que hayan tenido nuestros participantes, dímelas, y si no, pues por favor acá en el chat, si cada uno en su sector tiene una consulta muy puntual, me la puedes formular acá en el chat, o si quieres, habiliten el micrófono y conversamos. Muchos me han estado, ok, aquí Spinelli y Asociados, tengo una duda. Si yo manejo la nómina de mi empresa por una temporal, ¿puedo acogerme al beneficio del subsidio de pago del porcentaje de nómina? La respuesta para Spinelli Asociados es: usted no podría acogerse a menos que tenga personal en su empresa contratado de manera directa, porque es que resulta que la contratación o el vínculo de estas personas está a través de la terciarización que hacen las empresas de servicios temporales. Así las cosas, quienes recibirían el beneficio o quienes pueden tramitar el beneficio, a menos que el gobierno diga lo contrario, sería la empresa de servicios temporales como el empleador número uno de ese trabajador. Existen unos casos en los que la relación laboral entre las empresas de servicios temporales, las empresas usuarias y los trabajadores cambia un poco esa modalidad de contratación laboral. Sin embargo, inicialmente, a menos que el gobierno establezca una cosa diferente o un lineamiento diferente, pero hasta el momento, con lo que yo cuento de conocimiento, no se podría, porque establecen como condición de que el empleador, es decir, la empresa de servicios temporales, sea quien reciba el beneficio. ¿Alguien más tiene alguna duda? A ver. Si el que desee puede escribir sus dudas o puede habilitar el micrófono y puede hacer su pregunta con toda confianza. Con toda confianza, sí. De igual manera, les damos las gracias por participar, por tomar un tiempo de inversión para sus empresas. Nosotros estamos en una continua, siempre estamos en un continuo, no buscando información ¿cómo se dice? Para compartir con ustedes, ¿no? Para estar al día y compartir con ustedes. Así es que, bueno, yo siempre estoy enviando los correos. Otra vez, pues, mi nombre es Cris Juliet Roy, la directora comercial. Y siempre estamos enviando informaciones para informarlos y no duden, pues, en alguna pregunta, alguna inquietud que tengan. Nosotros estamos siempre a la orden, ya sea el doctor Jairo o otro de nuestros abogados, pues les puede suplir sus necesidades. Correcto. Acá yo les dejo un segundito la presentación con el correo de comercial. Cualquier duda o cualquier consulta que quieran hacerme a mí de manera personal lo pueden hacer. Ellas les pueden facilitar mi correo. O Cris, ¿sabes? Escríbeselo si quieres acá en la parte del chat para que pues también tengan
mi correo electrónico y pues podamos seguir dialogando. Y se me olvidaba que yo les había prometido pues a quienes me acompañaran hasta el final un regalo especial, y quienes deseen obtener ese regalo, por favor en el correo electrónico, no, ya nos copiaron el correo electrónico, entonces si están interesados acá les dejo mi correo electrónico y les voy a entregar un obsequio sobre una capacitación sobre herramientas de cobro de cartera, porque eso también es un tema bastante interesante y que va a tener demasiados cambios en la legislación, debido a que pues, las empresas o gran parte de las empresas a las que yo les vendía servicios han tenido cierres y han tenido limitaciones en su operación normal. Así las cosas, resulta indispensable cambiar ese esquema al cual hemos estado acostumbrados. Adicionalmente, que si pues existe una empresa que definitivamente no me quiso pagar, no me quiso cancelar, va a ser un poco más difícil acceder a juzgados para hacer un cobro jurídico. Entonces, todos estos cambios los vamos a tocar en una capacitación que por lo general se cobra por ella, pero quienes me acompañaron hasta el final de esta presentación y de esta conferencia, les voy a hacer llegar el link para que me acompañen y concertemos una atención personalizada por cada una de las empresas que subieron el día de hoy hasta el final, y evaluemos esos cambios que se han presentado en asuntos de cobro de cartera. Entonces, no sé si hasta el momento, y luego de este pequeño punto, de este pequeño comentario y obsequio, tengan alguna otra duda adicional. Pues de lo contrario, como lo reiteró mi directora comercial, nuestra firma se encuentra trabajando con cada uno de sus profesionales 24 horas. Cris, si puedes, antes de irnos, copiar las redes sociales de nosotros para que pues nos visiten, subimos videos de información actualizada, entregamos como ese minuto a minuto de todas las noticias que están afectando el desarrollo de las empresas, sobre todo porque pues tenemos un alto sentido de solidaridad. Entonces, pues nada, para mí fue un verdadero gusto haber compartido con ustedes este espacio. Espero que gran parte de ustedes se vaya con la intención, si no todos, con la intención de conformar parte de nuestra gran familia de empresas aliadas, y que se vayan con la convicción de que acceder a nosotros no les va a generar